vamos con una proposición que nos da una caracterización de las aplicaciones afines. Tenemos una aplicación f entre dos espacios afines A1 y A2, junto con una aplicación lineal f tilde entre los espacios vectoriales subyacentes. Hay que comprobar que la condición 1, que es la condición de la definición de que f sea afín, es equivalente a la condición 2. En la condición 2 aparece la suma de un punto más un vector, aparece p más v. Por eso antes hemos definido lo que es punto más vector, para dar esta caracterización de las aplicaciones afines. Vale, vamos a empezar recordando la definición de punto más vector. Recordamos que era p más v. Pues por la definición es el punto Q de A1, ¿vale? Porque P y V son vectores de V1, perdón, P es un punto de A1 y V es un vector de V1, es el punto Q, tal que el vector que va de P a Q es V, ¿vale? Y entonces estamos llamando Q a P más V. Vale, queremos ver que se cumple 2. Vamos a ver cuánto es f de P más f tilde de V. Queremos llegar a ver que esto es f de P más V. Pues esto es f de P más f tilde de V. V era el vector PQ. Y ahora podemos utilizar la hipótesis. Por la hipótesis, f tilde del vector PQ es el vector que va de f de P a f de Q. Y ahora, f de P más el vector que va de f de P a f de Q, ¿qué es? Voy a hacer un dibujo. ¿Vale? Primero hago un dibujo para que se vea qué es lo que cabe esperar. Si tenemos f de Q por aquí, f de P más el vector que va de f de P a f de Q, en el dibujo se ve que es f de Q. En general, ¿cuál es el argumento que justifica este dibujo? Bueno, pues f de P más el vector que va de f de P a f de Q, por definición de punto más vector, que es lo que tenemos aquí, es el punto. Vamos a llamarlo R, tal que el vector que va de f de P a R es el vector. Y el vector que nos aparece aquí es f de P, f de Q. Pues como sabemos que solo hay un punto R que cumple esta condición, y si donde tenemos R ponemos f de Q, esa condición se cumple, deducimos que R es f de Q. ¿Vale? Y por tanto, ¿qué hemos hecho con esto? Por tanto, lo que hemos visto es que, voy a cambiar de color para señalar mejor, lo que hemos visto es que esto, f de P más f tilde de V, es R, y R es f de Q. Y ahora, Q, ¿qué era? Pues Q era P más V. Y esto es lo que queríamos probar. ¿Vale? Hemos visto que f de P más f tilde de V, f de P más f tilde de V, es f de P más V. Es decir, hemos visto que se cumple la condición 2i.
para cualesquiera. ¿Vale? Esto lo hemos hecho para cualquier P de A1 y para cualquier V de V1. Y así hemos completado la demostración de 1 implica 2.